Tienes que decirles a ellos. No, sí, ya, cuando quieran. Oriana, ya. Okay. ¿Listo? Grabando. Muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida a este seminario que se llama Epistemología, Política y Educación en México en el siglo XXI. Esta es la tercera edición de este seminario y vamos a continuar con las reflexiones que iniciamos en el 2013 y luego en el 2014. Este seminario tiene que ver con las utopías educativas, con los cambios con los caminos que nos ha trazado el occidente y con las búsquedas alternativas del sur o de América. Y nos encontramos transmitiendo desde TV UAC, la televisión universitaria. Quisiera... Y aquí CUACU, la radio universitaria. Bueno. Sí. Dar las gracias a quienes han hecho posible esta transmisión, al profesor Raúl Ríos, coordinador de Radio Universidad, así como a la licenciada Yalul Cruz Muñoz por su apoyo, a Exxon Hernández, que nos ayudó con la mampara, a Oriana Martínez, en los controles técnicos, también a Emanuel Villagrán y a Miguel Ángel García, que nos están apoyando con la cámara, ¿no? Yo soy María del Carmen Vicencio, soy pedagoga, psicóloga educativa y comparto este espacio con 4 amigos académicos pues de hace muchos años, con un camino pues muy grande andado en el trabajo teórico, con inquietudes similares en algunos aspectos, distintas entre otros. Y bueno, estas diferencias entre nosotros auguran pues un rico intercambio. Tenemos con nosotros a Claudia Nieves, que es filósofa queretana. También está con nosotros Coyote, alias Ramón Inostroza. Él es maestro en educación, indio mayo, de Guatabampo, Sonora. Está con nosotros Sergio Becerril, psicólogo educativo, originario de Zimapán, Hidalgo. Gonzalo Guajardo, filósofo chilango de Iztapalapa y de Tepito. Yo soy renegada de Feña, naucalpense y actualmente carrillense de corazón. Excepto Coyote, los demás pues ya podemos considerarnos queretanos porque ya tenemos muchísimos años de vivir aquí. En esta presentación no voy a abundar sobre los currículos de cada quien porque lo que importa son más temas, cada quien hablará de sus búsquedas. Nos interesa precisamente hablar más de las búsquedas que de los estudios que hemos realizado. Y bueno, este seminario quisiera hablar un poco sobre los antecedentes. Este seminario está dirigido a los jóvenes y a los adultos que están interesados en reflexionar pues, sobre lo que está sucediendo en el mundo y sobre lo que podemos hacer para evitar el naufragio frente al mare magnum de confusiones globalizadas que nos invade actualmente. Estaremos aquí durante 5 sesiones, cada una será coordinada por uno de nosotros. Este seminario, Epistemología, Política y Educación, está siendo impulsado por 3 necesidades. Una, la necesidad de pensar el mundo en el que vivimos. Otra, la necesidad de vislumbrar formas de organización social para transformarlo en favor de nuestro pueblo. Y la tercera, volvernos más capaces de comunicarnos unos con otros para ganar mayor libertad o autonomía personal y social. ¿Y por qué pensar en el mundo? No necesitamos detenernos mucho para reconocer lo que sucede actualmente en el mundo, en especial en México. El flujo de información invade y satura nuestros espacios más íntimos, ¿no? Cada día, ustedes saben, despertamos con noticias sobre lo que pasa que nos dejan pues boquiabiertos, nos desconciertan, nos indignan y hasta nos atemorizan. Basta pronunciar algunas palabras para sentir el dolor y pensar que no solo nuestro México, sino el mundo entero se quedó sin brújula y está descarrilado. Si decimos, por ejemplo, Ciudad Juárez, Ayotzinapa, Apatzingán, Tlatlaya, esclavos de San Quintín,
Grupo México, Río Sonora, Guardería ABC, Albergue Santa Rosa, pederastia, bullying, cutting, deserción escolar, obesidad, suicidio, secuestro, asesinato infantil, niños sicarios, capitalismo salvaje, desigualdad abismal, outsourcing, extractivismo, cambio climático, guerra por el agua, violencia, narcotráfico, humanidad cosificada, sentido de la vida reducido, aumentar la capacidad de compraventa, ciudadanía anulada, Monsanto, minas canadienses, Walmart, HSBC, FIFA, delincuencia organizada, Pacto por México, reformas estructurales, Peña Nieto, Casa Blanca, criminalización de la protesta, militarización, INE, contienda electoral, Partido Verde, Rigoberta Menchú, Mexicanos Primero, Emilio Chaufet, CENTE. Frente a todo esto, constatamos, como dice M. Ceser, poeta de Martinica, que en el mundo de hoy, razonar con lucidez conduce a la indignación, al fervor y la ira, ahí donde se nutren los espíritus de la revuelta, pues el presente estado del mundo es intolerable, y si la historia algo nos dice, es que a su debido tiempo no será más tolerado. En este contexto habremos de preguntarnos qué condiciones históricas han dado lugar a estas realidades, cómo se mueven o quiénes mueven los hilos de la realidad que generan estas condiciones. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿De qué están hechos los pensamientos, los afectos y las prácticas de vida de los mexicanos de nuestros tiempos que contribuyen a sostener este sistema? Desde otra perspectiva, también conviene preguntarnos, para no caer en la depresión fatalista, cómo son posibles, a pesar de todo, las disidencias y las alternativas sociales. ¿Qué posibilita los movimientos altermundistas, los gobiernos insumisos del Cono Sur, los caracoles zapatistas, la Universidad de los Pies Descalzos, la Universidad de la Tierra, el Instituto Terra en Brasil, la comunidad de Cherán en Michoacán o tantas otras en Oaxaca que no se rinden a pesar de todas sus dificultades? Quisiera hablar un poco sobre los propósitos de este seminario, pues porque con este seminario nos proponemos reconocer cuáles han sido los caminos de Occidente en la construcción de nuestra realidad social y cuáles son sus consecuencias en la educación, entendiendo esto en su concepción más amplia y no únicamente en el ámbito escolar. También nos proponemos contrastar esta cosmovisión occidental con la visión del sur, la versión de los vencidos, contada especialmente desde América, el país al que pertenecemos, y por América no estamos entendiendo, como en muchos lugares sucede, solo Estados Unidos, sino América completita, desde el norte hasta la Patagonia. ¿Y por qué pensar en epistemología, política y educación? Hay que reconocer que acceder a la comprensión de lo que nos está sucediendo implica hoy un trabajo harto complejo. Si algo caracteriza a nuestros tiempos neoliberales es la confusión, la pérdida de referentes que otrora nos parecían claros o sólidos. La reflexión epistemológica tiene que ver con el conocimiento de la realidad. El hombre, a diferencia de los animales, cuenta con un lenguaje interno que le permite pensar y desplazarse mentalmente a lo largo de la historia y así proyectarse al futuro. La epistemología nos remite al mito occidental de Adán y Eva. El ser humano surge en el mundo por un acto de desobediencia, cuando se atreve a violar la prohibición de Dios de conocer, cuando se permite dudar de lo dado. Con este acto desobediente, el hombre cobra conciencia de sí mismo y del mundo que lo rodea. Y el costo de este atrevimiento pues, es muy alto. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y perdieron la inocencia.
fueron lanzados a un mundo árido, al Valle de Lágrimas. Además del exilio, a lo largo de la historia, el costo para otros desobedientes y para su obra ha sido la hoguera, después de haber sido señalados como herejes. La reflexión epistemológica también nos remite al mito occidental de la caverna de Platón, por la que habremos de reconocer que muchas concreciones de aquello que llamamos realidad son solo sombras proyectadas sobre la pared de una caverna. En nuestro caso podemos decir que son sombras proyectadas por los medios masivos de información. La búsqueda epistemológica implica dejar la comodidad del útero de la situación conocida, como dice Rollo May, y romper las cadenas de nuestras falsas creencias para liberarnos de lo aparente y poder ver lo que hay más allá. En lo que respecta a la política, diremos que esta se trata de una actividad netamente humana que no hay que confundir con la lucha partidista. Somos animales políticos, según Aristóteles, y nadie, aunque se llame a sí mismo apolítico, puede zafarse de esta condición. Somos políticos porque somos seres sociales, y andemos o no a la búsqueda de la realidad mejor, lo que hagamos o dejemos de hacer impacta esa realidad. La política es un concepto que está en estrecha relación con la utopía, palabra acuñada por Tomás Moro en el siglo XVI para denominar un proyecto social a un mundo que aún no tiene